Arhat, Buda perfectamente completo, perfecto en conocimiento y buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres que deben ser sometidos, maestro de dioses y humanos, a ti, Buda, Bhagavan, glorioso conquistador Shakyamuni. Me postro, hago ofrendas y busco amparo. Maestro Bhagavan, Tathagata, Arhat, Buda perfectamente completo, perfecto en conocimiento y buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres que deben ser sometidos, maestro de dioses y humanos. A ti, Buda Bhagavan, glorioso conquistador Shakyamuni, me postro ofrendas y busco amparo. Maestro Bhagavan, Tathagata, Arhat, Buda perfectamente completo, perfecto en conocimiento y buena conducta, Sugata, conocedor del mundo, guía supremo de los seres que deben ser sometidos, maestro de dioses y humanos. A ti, Buda Bhagavan, glorioso conquistador Shakyamuni, me postro ofrendas y busco amparo. No cometer ninguna acción nociva, realizar acciones perfectas y beneficiosas, dominarla propiamente. Esta es la enseñanza de Buda. Como una estrella fugaz, un espejismo, la llama de una vela, una ilusión mágica, una gota de rocío, una burbuja, un sueño, un relámpago, una nube. Así uno debe considerar los fenómenos compuestos. Por estos méritos, que los seres migratorios alcancen el estado de la omnisciencia, sometan al enemigo de los defectos y se libren del océano del samsara, agitado por las olas del envejecimiento, la enfermedad y la muerte. Así, hoy en cierta ocasión, el Señor se encontraba en Raya Griha, en la cima del pico del buitre, junto con una gran asamblea de monjes y bodhisattvas. En aquella ocasión, el Señor estaba absorto en la concentración que examina todo fenómeno llamado apariencia profunda. Al mismo tiempo, el Señor Avalokita, el Bodhisattva de Mahasattva, contemplaba en la práctica de la perfección profunda de la sabiduría, aprendiendo los 5 agregados como vacíos de sí mismos. Entonces, por inspiración de Buda, el venerable Sariputra le dijo al Señor Avalokita, el Bodhisattva de Mahasattva, ¿cómo debe proceder un hijo de buen linaje cuando desea adiestrarse en la práctica de la perfección profunda de la sabiduría? El noble señor Avalokita, el Bodhisattva de Mahasattva, contestó al venerable Sariputra de la siguiente forma. Sariputra, cualquier hijo del noble linaje que desea adiestrarse en la práctica de la perfección profunda de la sabiduría, deberá hacerlo así, aprendiendo los 5 agregados como vacíos de sí mismos. Forma es vacuidad, vacuidad es forma, vacuidad no es más que forma y forma no es más que vacuidad. De modo, sensaciones, discriminaciones, factores compositivos y conciencias son vacíos. Así pues, Sariputra, todos los fenómenos son vacíos, carecen de características diferenciadoras, ni son producidos, ni cesan, ni son impuros, ni inmaculados, ni deficientes, ni completos. Por tanto, Sariputra, en vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores compositivos, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni gusto, ni tacto, ni objetos de la mente. No hay elementos visuales hasta no haber elementos mentales ni elementos de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento ni de la muerte. Por tanto, no existe el sufrimiento, ni su causa, ni su cesación, ni camino, ni sabiduría, ni logro, ni ausencia de logro. Por tanto, Sariputra, porque no hay logro, los bodhisattvas observan y confían en la perfección de la sabiduría. Con sus mentes libres de oscurecimiento y de temor, trascienden toda visión errónea y alcanzan el fin, el nirvana. Todos los budas de los 3 tiempos, al confiar en la perfección de la sabiduría, despiertan completamente a la suprema y perfecta iluminación. Por tanto, debe conocerse el mantra del prajna paramita como el mantra del gran conocimiento, el mantra supremo, el mantra inigualable, el mantra que calma todo sufrimiento, la verdad porque carece de error. El mantra del prajna paramita es proclamado Tayata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisattva. De este modo, Sariputra deberá un Bodhisattva Mahasattva distraerse en la perfección profunda de la sabiduría. Entonces el Señor surgió de su concentración y ensalzó al noble señor Avalokita, el Bodhisattva Mahasattva, diciendo: bien dicho, hijo de noble linaje. Así es, hijo de buen linaje, así es. Tal como has enseñado, deberá ser practicada la perfección profunda de la sabiduría y todos los tathagatas se alegrarán. Cuando el Señor se pronunció así, el venerable Sariputra, el noble señor Avalokita, el Bodhisattva Mahasattva y todos los presentes, incluidos devas humanos, asuras y gandharvas, quedaron complacidos, elogiaron las palabras del Señor. Es que ofrecemos el mandala a todo el universo, a todos los maestros,
Esta tierra, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, la imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Me amparo hasta que alcance la iluminación, el Buda, el Dharma, la Asamblea Suprema, por mis méritos de escuchar el Dharma, que pueda convertirme en un Buda para beneficiar a todos los seres transmigrantes. Me amparo hasta que alcance la iluminación, el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, por mis méritos de escuchar el Dharma, que pueda convertirme en un Buda para beneficiar a los seres transmigrantes. Me amparo hasta que alcance la iluminación, el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, por mis méritos de escuchar el Dharma, que pueda convertirme en un Buda para beneficiar a todos los seres transmigrantes. Es que ahora con esa motivación de bodhicitta, el deseo de ayudar, de llegar a ser un Buda, tener todo el poder, la sabiduría, la compasión necesarias para poder ayudar a todos los seres. Intentamos escuchar las enseñanzas. Es que lo más importante es la motivación. Y continuamos con la estrofa número 15. Y hasta ahora Shantideva nos ha descrito los beneficios, lo que se llaman los beneficios generales de la bodhicitta. Y ahora el siguiente apartado del texto son los beneficios, se llaman beneficios específicos de la bodhicitta. Y aquí vamos a hablar de las estrofas que van de la 15 a la 30. Beneficios específicos de la bodhicitta. Y hay algo que tenemos que recordar cuando Shantideva empieza explicando el texto. Él dice, yo escribo esto para familiarizarme y si alguien le ayuda, lo dejo escrito por si alguien le ayuda. Entonces hay dos cosas aquí, ¿no? Primero Shantideva ha hecho este camino, ¿sí? Y como veremos luego, este camino hay que consolidarlo, hay que reforzarlo porque no se puede perder, ¿sí? Entonces Shantideva está señalándonos que aunque en un momento dado uno tenga un momento de compasión, de bodhicitta, de amor, no podemos fiarnos. Tenemos que hacer que arraigue hasta que sea irreversible. Pero la segunda cosa importante que está diciendo, él no está como dándonos una especie de catecismo de lo que hay que hacer o de lo que es correcto. Él lo que ha dicho es, si alguien le ayuda, no está diciendo, esta es la verdad, esto es la verdad, esto es lo que hay que practicar, esto es lo correcto. No, él lo dice muy claro. Si te ayuda, a mí me ha ayudado, si te ayuda. Entonces hay como esa, desde su experiencia, ¿no? Él ha experimentado que esto le sirve, que le ha ayudado a alcanzar unos estados muy, muy, muy avanzados y a eliminar y a limpiar su mente. Esa es su experiencia. Entonces él lo ofrece al mundo. Así que esto es muy importante, porque tenemos esta mentalidad, ¿no? De como que nos imponen unas normas, unas reglas, una forma de pensar. No, bueno, esa es la actitud. Si veo que me ayuda, si no me ayuda, lo dejo. Entonces dice, hablando de los beneficios específicos, en la estrofa número 15, lo primero que habla es de clasifica, hay dos tipos de bodhicitta, ¿sí? Entonces dice, en breve, la bodhicitta ha de conocerse teniendo dos aspectos. Un anhelo por la bodhicitta que aspira a la iluminación y una bodhicitta que está comprometida con alcanzar la iluminación, ¿sí? Entonces tenemos dos formas de clasificar o dos tipos de bodhicitta, y hay varias clasificaciones. Tenemos la aspiración de bodhicitta y la bodhicitta comprometida, ¿no? Y las dos son bodhicittas y todo lo que hemos hablado antes, todos los beneficios generales se aplican a estas dos bodhicittas. Y aquí tenemos que hablar cuál es la definición de bodhicitta. La bodhicitta se llama una mente principal
una mente principal que está acompañada de dos factores mentales. Así que hago un pequeño paréntesis para explicar esto. Nuestra mente se puede explicar de muchas maneras. Hay muchas explicaciones de lo que es la mente. Hablamos de la naturaleza de la mente, hablamos de diferentes tipos de mente. Bueno, una de las formas de explicar la mente es la mente se divide en mentes principales y factores mentales. Las mentes principales son las 6 conciencias, las 5 conciencias de los sentidos y la conciencia mental. Es la mente principal, la mente primaria. Y esa mente principal, esas mentes están acompañadas de unos factores mentales, ¿sí? Procesos mentales. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, la conciencia visual. Tú vas a un supermercado y estás buscando, quieres comprar algo, hay la conciencia visual. Esa es una mente principal. La conciencia visual está acompañada de unos factores mentales para que funcione. Tú necesitas, cuando vas a comprar, necesitas atención, necesitas una intención de mirar, necesitas contactar con la experiencia, necesitas, también hay una sensación. Esa atención, ese contacto con los objetos te produce una sensación que puede ser agradable, desagradable o neutra. Y hay una discriminación. Tú eres capaz de discernir, ¿no?, lo que quieres comprar. ¿Vale? Esos factores mentales que acabo de nombrar, esos 5, están siempre presentes. Y luego hay otros factores mentales, como es el deseo, o es pues el enfado, o puede ser el apego. Tú vas a comprar y ves algo que no pensabas comprar, te produce apego y te lo compras. O ves algo y dices, uy, esto no me gusta nada, sientes aversión. Bueno, esos son la mente principal, los factores mentales, ¿vale? Bueno, pues la mente, la bodhicitta, no es un estado mental como los factores mentales, como el deseo, el apego. Es una mente principal, y es una mente que pertenece a la conciencia mental, ¿sí? Y es una mente principal que está acompañada de dos factores mentales, ¿sí? ¿Vale? Repito, tú oyes un sonido, conciencia auditiva, y está acompañado de, puedes sentir aversión, que es un factor mental, puedes sentir apego, puedes sentir pereza, lo que sea, ¿no? Bueno, pues la bodhicitta es una mente principal que está acompañada de dos factores mentales. El primer factor mental es el deseo, la aspiración a ayudar a los demás, a todos los seres. Y esa es la causa. Ese factor mental es la causa de la bodhicitta. Y ese deseo de ayudar a los demás provoca otro factor mental, que es el deseo de alcanzar la iluminación, es decir, el deseo de tener el poder, la sabiduría, la compasión necesarias para poder ayudar a los demás de verdad, para poder llevarles hasta la iluminación. Entonces yo puedo ayudar a los demás, ¿no? Yo puedo, a alguien que no tiene dinero, puedo darle dinero, ¿no? Pero si yo quiero llevar a todos los seres a la iluminación, a la máxima estado más evolucionado, más despierto posible, tengo que estar iluminado, ¿sí? Bueno, pues entonces hay ese segundo factor mental, el deseo de alcanzar la iluminación. Entonces, esos dos factores mentales son los que producen la bodhicitta. La bodhicitta, la mente del despertar, la mente de la iluminación, ocurre simultáneamente con este segundo factor mental, que es el deseo de llegar a la iluminación. ¿Vale? Bueno, entonces la definición de bodhicitta, si hacemos como una definición, decimos, es la mente principal que surge dependiendo de su causa, que es la intención de lograr el bienestar de los demás, y que existe simultáneamente a la aspiración de lograr la iluminación. ¿Vale? Eso es bodhicitta. Entonces, con esto queda claro, por ejemplo, cuando tú dices, voy a hacer una meditación por la paz en el mundo, voy a hacer una meditación porque haya menos conflicto. Eso no es bodhicitta. Yo, que mi madre está enferma, voy a meditar por ella. Eso no es bodhicitta, ¿de acuerdo? Bodhicitta es, quiero ayudar a los demás a que lleguen a la iluminación, y yo quiero para eso llegar a la iluminación. Y entonces aparece la mente principal, ¿de acuerdo? Entonces, hay siempre esa mente principal con dos factores mentales. Nosotros podemos sentir amor, compasión, esos son factores mentales. Cuando sentimos amor, compasión, cuando una persona nos provoca amor, compasión, gratitud, son factores mentales, entonces bodhicitta. Desear, yo veo que alguien sufre, quiero que no sufra,
Eso no es bodhicitta, ¿de acuerdo? Esas mentes, esos estados, amor, compasión, ecuanimidad, gratitud, son elementos que nos van a llevar a la bodhicitta, pero tenemos que distinguir esta mente tan poderosa que hemos visto los increíbles beneficios que tiene. ¿Sí? Entonces, cuando meditamos, cuando hacemos algo, antes uno de los estrofas decía, ¿no? Cualquier cosa que hacemos con bodhicitta, la energía positiva que generamos nos extingue. ¿Os acordáis? Uno de los beneficios, ¿no? Entonces, cuando hago cualquier cosa, comer, dar un paseo, tengo que tener claro qué es la bodhicitta. Hacerlo con bodhicitta. ¿Qué significa hacerlo con bodhicitta? ¿Sí? Hay esa mente que tiene esos dos componentes. Y eso es lo que queremos conseguir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se desarrolla la bodhicitta? Hay dos métodos fundamentales. ¿Sí? Pero hay un sutra que dice, se llama el Dharma Sangiti Sutra. El sutra que es el compendio de las enseñanzas. Se llama así. Y en este sutra dice, y fijaros, esto es muy interesante, dice, Bhagavan, los bodhisattvas no deben aprender muchas enseñanzas. Bhagavan, si los bodhisattvas comprenden y conocen una enseñanza, tendrán todas las enseñanzas del Buda en la palma de su mano. ¿Cuál es esta única enseñanza? Es la gran compasión. Una vez que existe la gran compasión, aparecerán todas las demás cualidades de los bodhisattvas. Así que la esencia de todos los métodos para desarrollar bodhicitta es la compasión. ¿Sí? Esa gran compasión que quiere acabar con el sufrimiento de todos los seres y quiere tener ese poder de hacerlo. Y voy a hacerlo. No es un mero deseo de que ocurra. Bueno, entonces a partir de la compasión hay dos métodos. Hay el método que explica Shantideva, que no lo explica ahora. Ahora voy a introducir un poco. Normalmente en esta parte del texto no se habla tanto de cómo se desarrolla la bodhicitta. Más adelante Shantideva lo explica en otro capítulo. Pero el método de Shantideva se llama el método de igualarse con los demás. Igualarse con los demás. Este método viene de Nagarjuna en un texto que se llama El comentario sobre la bodhicitta y en otro texto también de Nagarjuna que se llama La guirnalda preciosa. Y Nagarjuna a su vez lo toma de Buda, los sutras. ¿Sí? El otro método se llama el método de la tradición sánscrita y viene de Maitreya, Asanga, son los principales maestros que lo divulgan. Bueno, entonces el primer método, que es igualarse con los demás, tiene varios puntos, solo lo voy a nombrar, esto realmente es toda una enseñanza, pero en este texto no lo explica. ¿Sí? Entonces el primer método, tenemos varios pasos. El primer paso es igualarse con los demás y esto consiste en que meditamos hasta darnos cuenta, es como caer en la cuenta, es como si te das cuenta, ¿no? Que la felicidad de los demás y la tuya es igual de importante. Como caer en la cuenta, ¿no? Nosotros hasta ahora siempre uno siente mi felicidad es la más importante, ¿sí? Solo importa mi felicidad. Entonces medito hasta que caigo en me doy cuenta, no es verdad, es tan importante a los demás, igual que la mía, ¿sí? El siguiente paso es reflexionar en los inconvenientes de estimarse uno mismo. Así que esto es bastante fácil de ver, ¿no? Cuando si yo soy más importante que nadie, seguramente voy a cometer errores, seguramente voy a hacer cosas negativas que van a tener consecuencias de sufrimiento en mi vida. ¿Sí? Eso tengo que analizar mi vida. Y esa es la meditación. Investigo en mi vida cuáles son las consecuencias de haber sido egoísta, de haber pensado en mí antes que los demás. No es como una especie, como he dicho antes, es como qué es lo correcto, qué es lo adecuado, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que esperan los budas de mí. No, es si miro, analizo mi vida, veo las consecuencias. El tercer punto de este desarrollo de la bodhicitta es reflexionar en los méritos, en los beneficios de estimar a los demás. Entonces, cuando estimo a los demás, cuando los demás son más importantes, de una forma natural, empiezo a generar energía positiva. Empiezo a crear felicidad en mi vida. ¿Sí? Si yo doy a alguien, porque esa persona le doy algo a alguien, ¿cuál es la consecuencia? Que voy a tener más riqueza, voy a tener más, en mi vida va a haber más abundancia. Si yo, cuando alguien me hace daño, tengo paciencia y no me enfado, ¿qué va a ocurrir? La consecuencia es que cada vez hay menos personas que me hacen daño. Cada vez hay menos personas que me hacen daño.
Y lo contrario también, ¿no? Si yo soy avaricioso, si yo me enfado, cada vez tengo menos, cada vez hay más personas que me hacen daño. Bueno, pues eso es lo que meditamos en eso, ¿sí? Luego tenemos el siguiente paso, el cuarto punto de este método, es tomar el sufrimiento de los demás con compasión. Sentimos compasión y entonces empezamos a tomar el sufrimiento de los demás, nos hacemos cargo del sufrimiento de los demás y esto viene junto con el siguiente punto, es el quinto, que es dar a los demás felicidad. Hay un deseo de ser felices y quiero implicarme en eso. Y luego tenemos el sexto punto, es el intercambiarse con los demás, ¿no? Empiezo a dar y tomar en un continuo, continuamente estoy poniéndome en lugar de los demás, tomando sufrimiento, dándoles mi felicidad. Eso nos lleva al séptimo punto, que es el hacerse consciente de una forma especial de la bondad de los demás, cómo los demás nos ayudan, cómo los demás nos... Sin los demás no podemos llegar a ser Budas. Si no hay bodhicitta, no puedo practicar. Si no hay seres, no puedo practicar bodhicitta. Sin bodhicitta no puedo ser un Buda. Así que los demás son inmensamente beneficiosos. Dice aquí, inmensamente bondadosos conmigo. Y luego tenemos la gran resolución o la intención superior, que es, tengo que tener el poder, tengo que ayudar a los demás y tengo que conseguir el poder para ello. Y entonces está la bodhicitta, voy a ser un Buda, voy a tener la sabiduría, compasión, habilidades para ayudar a los demás. ¿Sí? Bueno, entonces hay estos 9 puntos. Entonces ahora fijaros, si hablamos, antes he hablado de la mente principal, los 2 factores mentales. Bueno, la base para los 2 factores mentales en este método, la base para llegar a la aspiración de querer ayudar a los demás, es el igualarse con los demás, reflexionar en los inconvenientes del quererse a uno mismo y reflexionar en los beneficios de estimar a los demás. Meditando esos 3 puntos, nos lleva al cuarto punto, que es la aspiración de beneficiar a los demás. Entonces el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo son los 2 factores mentales. La aspiración de beneficiar a los demás, que produce la aspiración a llegar a la iluminación, que son los 2 factores mentales, y entonces ocurre la mente principal, que es la bodhicitta. ¿Sí? Bueno, pues este es uno de los métodos. El otro método que he dicho que viene de Maitreya, el Buda Maitreya, en un texto que se llama El ornamento de las realizaciones claras, se llama el método de las 7 causas y efectos. ¿Sí? Entonces, en este método, recordad que aquí la base es la compasión. ¿Sí? En este método, la base de este método es la ecuanimidad, pero es una ecuanimidad diferente a la anterior. Aquí la ecuanimidad se refiere a que nosotros discriminamos a las personas, los seres, en 3 grupos, amigos, enemigos, extraños, y esta ecuanimidad es como eliminar esa distinción. Veo a todos los seres por igual. ¿Sí? Y el primer punto de este método es ver la bondad, recordar que todos los seres han sido nuestra madre. Todos los seres han sido nuestra madre. Bueno, aquí hay algo muy importante, muy interesante en el desarrollo de la bodhicitta. ¿Qué significa todos han sido nuestra madre? Primero, lo más importante, nosotros no nos fijamos tanto en que ha sido nuestra madre, ¿no? Lo más importante es cuando veo una persona o un bicho, un gusano, lo que sea, la bodhicitta empieza viendo que esa persona, ese ser, tiene una historia muy larga. No es solo lo que estoy viendo. No solo es la persona que se relaciona conmigo ahora, sino que tiene toda una historia. Entonces, el desarrollo de la bodhicitta empieza haciéndome consciente que ese ser tiene toda una historia. Y puedo pensar que en esta vida solo tiene toda una historia, desde que nació. Y muchos condicionamientos. Y eso ya me da mucho espacio a la hora de relacionarme con esa persona. Mucho espacio. ¿Sí? Cuando vemos todo lo que esa persona ha podido haber pasado para hacer lo que hace. Pero además, si pienso que esa persona lleva viviendo, naciendo durante miles, millones, innumerables vidas, igual que yo,
Si pienso en eso, ¿sí? Innumerables vidas, haciendo todo tipo de experiencias. Cambia completamente la visión de los demás. Cambia completamente. ¿Sí? Cuando veo a alguien que a lo mejor hoy es muy amable conmigo, si hoy me produce una sensación de mucho amor, o alguien todo lo contrario y produce mucha ira, no soporto a esa persona. Y veo, esto es algo tan pequeñito en una historia infinita, de infinitas vidas, de infinitas experiencias, que esa persona no tiene un control, ningún control. Una y otra vez, naciendo una y otra vez. Entonces, eso es lo primero. Pero esta es mi historia también. Cada uno llevamos innumerables vidas aquí, sin control. Esta vida tenemos suerte, como decía Shantideva. Lo que te ha ocurrido en esta vida, poder conocer la bodhicitta, poder practicarla, no te ha ocurrido nunca. Nunca, en miles de millones de vidas. Alguna vez. Es imposible. Entonces nosotros también. ¿Sí? Entonces, en esa dimensión que se nos escapa es imposible de concebir, temporal, ¿no? Ha habido momentos en que esa otra persona o ese ser, ese bicho, ese insecto, hemos tenido una relación profundamente positiva. Ese ser ha tenido un infinito amor hacia mí, muchísimo amor, muchísima ternura, como una madre. Ha ocurrido eso. ¿Sí? Alguna vez hay un sutra, no tengo aquí la cita, pero que dice, innumerables veces ha sido mi madre. ¿Sí? Entonces ahí cambia la mirada, la forma de mirar a los demás. La relación que tengo con los demás ahora es tan efímera. He tenido todo tipo de relaciones con los demás, pero una de las relaciones más importantes que han sido mi madre. Esa persona ha sido mi madre. ¿Y qué significa que sea mi madre? Entonces viene el segundo punto para desarrollar bodhicitta. Y es la bondad de la madre. Hacemos consciente de la bondad de la madre. ¿Qué hace una madre por ti, no? Entonces, todo el sacrificio, la madre sacrifica su cuerpo, sacrifica tiempo, muchísimo, ¿no? Recordamos todo el sacrificio, y eso lo ha hecho esa persona, ese bicho, ese que es un insecto ahora y que a lo mejor me produce asco. En un momento fue una madre y fue inmensamente, Dios lo dio todo. Entonces el tercer punto es querer corresponder a la bondad de la madre, a todos los seres, que lo hemos leído muchas veces continuamente, en todos los textos salen todos los seres mis madres. Entonces estoy en deuda con todos los seres. Esas vidas que fue mi madre, estoy en deuda, todavía no he sido capaz de corresponder. Y entonces empiezo a sentir amor, el cuarto punto, empiezo a sentir afecto hacia todos los seres, una conexión afectuosa, amor. ¿Sí? Entonces lo que me está pasando con los demás ahora, que me han hecho, a lo mejor algunos me han hecho mucho daño, me odian, es tan nada, es tan pequeñito en relación con toda esta visión más amplia. Lo siento a los demás, siento compasión, quiero que termine el sufrimiento de todos los seres, quiero hacer algo. Entonces siento la gran resolución, la gran intención, que es yo voy a hacerlo, tengo que conseguir realmente reparar o corresponder todo lo que recibo de los demás. Entonces surge la bodhicitta. Voy a ser un Buda, voy a hacerlo por los demás, para ayudarles a ayudar, si no, no puedo ayudar a nadie. No me basta darles un poco de comida o un poco de cuidado no, voy a llevarles a la iluminación. Sí. Es que no es como, no sé, cuando hay animales que los cuido, los recojo, o hay personas inmigrantes y descuido. Bien, es genial, es una gran generosidad, pero no es suficiente, quiero llevarles a la iluminación. Bueno, entonces, igual, estos son 7 puntos, ¿sí? Causas y efecto. Entonces, recordar que todos los han sido nuestra madre, recordar o hacerse consciente de la bondad de la madre y querer corresponder a la bondad, eso es lo que causa el factor mental de la aspiración de beneficiar a los demás. Y luego,
ver a todos los seres con afecto, con amor, gran compasión y la gran resolución es los factores mentales de la aspiración, y se produce la aspiración de ayudar a los demás, la aspiración de llegar a la iluminación, y entonces se produce la bodhicitta. Bueno, así que en resumen, la aspiración de bodhicitta es pensar, ojalá pudiera lograr la iluminación por todos los seres. Eso es la aspiración, solamente eso. Ojalá pueda llegar a la iluminación. Aspiro a la bodhicitta. Y eso es bodhicitta, ¿sí? La bodhicitta comprometida, que es el otro tipo de bodhicitta, además de pensar ojalá pueda lograr la iluminación por todos los seres, me involucro en la conducta, en la práctica de los bodhisattvas, en el entrenamiento de generosidad, de la ética, de la paciencia. Es decir, me pongo a hacer algo. Bueno, esto lo explica más en la siguiente estrofa, que es la estrofa 16, y dice Shantideva, dice, así como se entiende por la distinción entre aspirar a ir y realmente ir, de la misma manera, el estudioso entiende la diferencia entre estas dos como si fueran etapas. ¿Sí? Una cosa es tú que aspiras. Yo deseo hacer un viaje a Roma. Y otra cosa es que ya estoy en el viaje y cojo un tren o cojo un avión y quiero llegar a Roma. Ya estoy viajando. Entonces, una cosa es el deseo. Yo tengo el plan, este verano voy a hacer un viaje a Roma. Eso es la bodhicitta de aspiración. Yo quiero ayudar a todos los seres, quiero llegar a la iluminación. Ojalá lo consiga. Y la comprometida es que estoy haciendo ya cosas, todo lo que hago. Hoy le doy algo, no sé, una moneda a un indigente, o cuido a un gato, y lo hago ya estoy haciendo eso para llegar a la iluminación, hago cosas. ¿Sí? Bueno, hay otras clasificaciones que voy a nombrar nada más. Otra forma de clasificar la bodhicitta es la bodhicitta convencional y la bodhicitta última. Entonces, si nosotros hablamos en propiedad, ¿qué es lo que hace que esta vida sea valiosa? ¿Qué es lo que hace que nuestra vida tenga el máximo valor? Se puede valorar, ¿no? Es la práctica de bodhicitta. ¿Pero qué bodhicitta? Las dos, la bodhicitta convencional y la bodhicitta última. Esta perspectiva, esta forma de clasificar. La bodhicitta convencional es la bodhicitta de la que estamos hablando. La bodhicitta última es la sabiduría que hay en la continuidad de la mente, que percibe directamente la realidad de las cosas. La sabiduría que percibe real. Cuando nosotros meditamos en sabiduría y vemos que todos los fenómenos, el yo y todos los fenómenos están vacíos, existencia inherente, eso es la bodhicitta última. Esa mente, esa sabiduría, es la bodhicitta última. Entonces, cuando nosotros lo vemos de una forma directa, nosotros cuando meditamos ahora es una mente conceptual, ¿no? Normalmente cuando meditamos no tenemos esa lucidez de percibir claramente la vacuidad de las cosas. Es siempre conceptual, es a través de filtros conceptuales. Bueno, cuando hay un momento que llegamos, se llama el sendero de la visión, a ver directamente que todos los fenómenos son vacuidad. Esa mente que ve, esa sabiduría, esa es la bodhicitta última. ¿Vale? Entonces, la unión de la bodhicitta última y la bodhicitta convencional, esa es la manera de aprovechar la vida. Eso es lo más importante que vamos a hacer. Ese es el top, ¿no? No es otras meditaciones, es algo secundario. Luego hay otra clasificación que se llama las 22 bodhicittas, que lo explica Maitreya. Y estas 22 bodhicittas están, digamos que imaginaos, clasifica todo el camino a la iluminación en 22 etapas. Y en cada una de las etapas hay una serie de cualidades. Y según esas cualidades hay un nombre, tiene un tipo de bodhicitta. Por ejemplo, empieza con la bodhicitta que se llama la bodhicitta que es como la tierra, la bodhicitta que es como el oro, la bodhicitta que es como la luna creciente, como el fuego, como un tesoro, como una mina de joyas, la bodhicitta que es como el océano, etc. Entonces, según la etapa. Aquí una cosa interesante es que, luego lo veremos también, pero la bodhicitta, cuando nosotros conseguimos tener bodhicitta, esa bodhicitta puede degenerar, puede perderse. Y la primera bodhicitta, que se llama la bodhicitta como la tierra,
que aparece cuando entramos en lo que se llama el primero de los caminos, el camino o el sendero de la acumulación. Esa se puede perder. Tenemos bodhicitta, pero pasan cosas, nos despistamos y se puede perder. Entonces, la segunda bodhicitta, que es la bodhicitta como el loro, que es en la etapa media del camino de acumulación, ahí es cuando la bodhicitta no podemos perderla. Así que eso sería muy importante, ¿no? Tener como objetivo llegar ahí, para no perderla. ¿Sí? Conseguir un estado, un nivel de sabiduría, de lucidez, en que ya no perdemos lo que conseguimos. Entonces, una última clasificación es la bodhicitta en 4 etapas, 4 tipos de bodhicitta, 4 tipos, que también es otra forma de explicar todo el camino. Hay cinco senderos, se dice, ¿no? Cuando nosotros entramos, ¿os acordáis? Uno de los beneficios de la bodhicitta es que entramos en el camino Mahayana. Sin bodhicitta no entramos en el Mahayana, todavía no hemos entrado en el camino. Cuando no tenemos bodhicitta estamos como en las afueras, ¿sí? Todavía no hemos entrado. Entonces, cuando entras en el camino hay 5 etapas, que se llaman acumulación, preparación, la etapa de la visión, la etapa de la meditación y la etapa de no más aprendizaje. Bueno, entonces nosotros entramos, cuando entramos en la primera etapa es el sendero de acumulación, ahí empieza la bodhicitta, ¿no? Y entonces hay esas 4 etapas, 4 tipos de bodhicitta, ¿no? Y entonces la primera es cuando estamos en el sendero de acumulación y el sendero de preparación. Luego llegamos al sendero de la visión, luego tenemos el segundo tipo de bodhicitta, que es en el sendero de la meditación, entre el primero y el séptimo, se llaman la primera y séptima tierra, o gumis. Luego tenemos de la octava a la 10ª tierra, que es otro tipo de bodhicitta, y luego tenemos la bodhicitta, que es el continuo mental de un Buda. Bueno, es una forma, en realidad, en resumen, es en diferentes etapas claves en el camino. Aquí son 4, en la otra son 22. Hay diferentes tipos de bodhicitta dependiendo de las cualidades que tienes con esa bodhicitta. Bueno, entonces, otra cosa que tenemos que hablar, cuando hablamos de bodhicitta, aspiración, y esto, fijaros, toda esta explicación tiene que ver con la práctica, parece muy teórica, pero tiene que ver con nuestra práctica, ¿de acuerdo? Con lo que nosotros, digamos, qué es lo que estamos consiguiendo, cómo estamos avanzando en este camino. Bueno, pues la bodhicitta de aspiración, hay 2, ¿no? Aspiración y comprometida. Bueno, la aspiración, hay 2 tipos de bodhicitta de aspiración, hay 2 niveles. Yo le voy a traducir, no sé cómo se traduce en otros textos, pero una es la mera aspiración y la aspiración firme. ¿Vale? Esta es la bodhicitta de aspiración, la mera aspiración. Entonces, la mera aspiración es ese pensamiento. Sería maravilloso si pudiera lograr el estado de Buda para el beneficio de todos los seres. Ese pensamiento. Entonces, tú estás por la calle dando un paseo o estás en el sitio, yo qué sé, en el Carrefour con un follón increíble que tienes que hacer la compra y la compra del mes y estás ¿no? Y tú piensas en ese momento, en medio del Carrefour, entre los paquetes de leche y los panes que estás comprando, y piensas, sería maravilloso que se pudiera lograr el estado de un Buda por el beneficio de todos los seres. Eso es la bodhicitta de aspiración. ¿Sí? Y eso tiene muchísimo poder, muchísimo efecto positivo. Esa es la digamos que esa es la suerte que tenemos como seres humanos en nuestras condiciones, que podemos pensar eso. Esa es la mera aspiración, ¿vale? Por ejemplo, hay una historia que había un rey, esto es la época de Buda, ¿no? Que tenía que gobernar y tenía muchos follones y mucho trabajo, ¿no? Y dice, Buda, yo no puedo meditar, además la mente como completamente dispersa, es que es imposible. Y entonces Buda le dice, solamente piensa esto, solamente, continuamente durante el día. Sería maravilloso si pudieras lograr el estado en Buda para beneficiar a todos. No te preocupes más, porque así vas a acumular muchísima energía positiva. Entonces, fijaros, lo repito, esta es la increíble suerte que tenemos. A nosotros nos parece pensar esto, tener este pensamiento, nos parece muy simple. Como que, nada más. Pero la mayoría de los seres es imposible.
imposible, no sé, un mosquito no puede pensar en esto. Pero hay mucha gente en el mundo, muchas personas que no pueden pensar en esto, por diferentes motivos. Bueno, esa es la mera aspiración, ¿de acuerdo? Un poquito más seria es la aspiración firme. Y la aspiración firme digamos que la cultivamos con un ritual, de una forma formal. La aspiración firme significa, no solamente este deseo, sería maravilloso si yo pudiera, sino que además tomo la firme decisión de nunca voy a abandonar la bodhicitta hasta que llegue a la iluminación. ¿Sí? Entonces deseo, ojalá yo pueda llegar hasta un Buda. Nunca voy a abandonar este pensamiento. Y esa decisión la consolidamos en un ritual. El ritual no tiene que ser muy, muy difícil, es muy simple. Imaginamos los Budas, imaginamos Buda como un ser de luz, todos los maestros, todos los bodhisattvas. Y, por ejemplo, un ejemplo de ritual, lo hacemos como muy formal, ¿sí? Un ejemplo de ritual es, desde ahora, es decir, ¿no? Imagino todos los Budas, me postro, hago ofrecimientos, puedo hacer ahora veremos, ¿no? La oración de las 7 ramas, y digo, desde ahora, hasta que logre la iluminación, no voy a abandonar la mente que desea lograr la iluminación completa para liberar a todos los seres transmigrantes de los temores de la paz y de la existencia, incluso a costa de mi vida. Bueno, esta frase, cuando nosotros imaginamos a los Budas, como que nos comprometemos ante los Budas, esa es tomar la aspiración firme. ¿Sí? Entonces, si tomamos la aspiración firme, eso nos compromete. ¿Sí? Y nos compromete a cumplir y a entrenarnos con unos preceptos. ¿Sí? Porque cuando nosotros tomamos la aspiración firme, ya he dicho antes, tenemos el peligro de que se pierda. Siempre estamos en peligro de que se pierda. Hasta que no llegamos, como he dicho antes, a un nivel, se puede perder. Lo más habitual es que nosotros hay momentos que estamos muy positivos, tenemos esa bodhicitta y luego la vida se complica y lo que se llama la bodhicitta degenera. Entonces, nadie nos obliga a tomar esta firme decisión, ¿sí? Pero cuando la tomamos, tenemos que hacernos conscientes que tenemos que saber, tener capacidad de cumplir con unos preceptos. ¿Vale? Bueno, ¿cuáles son los preceptos? Hay ¿no? Y esta es la enseñanza, ¿no? Dice, hay cuatro pautas que evitan que la bodhicitta degenere en esta vida, que nuestra bodhicitta degenere. ¿Cuáles son esas pautas? La primera es recordar continuamente los beneficios de la bodhicitta. Así que todo lo que hemos visto antes, recordarlos. ¿Sí? Puedo leer continuamente Shantideva, o los 10 beneficios que leímos el otro día. Esa es la primera pauta. La segunda dice, 3 veces durante el día y 3 veces durante la noche tenemos que generar la intención de alcanzar la iluminación por todos los seres. ¿Sí? Generar bodhicitta 3 veces al día, 6 veces al día, por la mañana y por la noche. Normalmente lo que se suele hacer es que por la mañana, cuando haces tu meditación de la mañana, repites 3 veces el ritual, y por la noche, cuando haces tus prácticas por la noche, repites 3 veces y ahí tienes 6. ¿Sí? Lo ideal sería, esto no es más fácil, pero lo ideal sería a lo largo del día, desde que te levantas, no sé, hasta el mediodía, durante 3 veces generas bodhicitta y luego desde la tarde al acostarte hasta generas bodhicitta 3 veces. Bueno, la tercera cosa es nunca descuidar el bienestar de ningún ser sintiente. Nunca descuidar el bienestar de nadie. Y la última, esto es para evitar que la bodhicitta deteriore, es completar lo que se llama, intentar completar las 2 colecciones de mérito y sabiduría. Bueno, ¿qué significa colecciones de mérito y sabiduría? En resumen, significa continuamente estar generando energía positiva, estudiando, por ejemplo, leyendo, meditando, dando a los demás, respetando a los demás, teniendo paciencia,
Y la colección, eso es mérito. Y sabiduría es continuamente meditar y tratar de entender y estudiar sobre la sabiduría de la vacuidad, de la realidad. Entonces, más energía positiva tenemos y más sabiduría tenemos, más fácil es sostener la bodhicitta. Y esto es muy importante, ¿no? Cuando somos más sabios, tenemos la mente más clara, hay más bodhicitta. Cuando somos más ignorantes, hay menos bodhicitta. Entonces es una prueba de que la bodhicitta es real, tiene sentido. Porque si no tuviera sentido, cuando una persona desarrolla sabiduría, diría, esto es cosa de, para empezar, esto es algo superficial, ¿no? Yo ahora ya estoy mucho más evolucionado, esto es lo que se le dice a los niños, que sean buenos. Pero no es así. Cuando tengo más sabiduría, tiene más sentido la bodhicitta. Entonces desarrollar sabiduría es muy importante para que no degenere la bodhicitta. Muy importante. Bueno, y luego tenemos 8 puntos para impedir que la bodhicitta se deteriore en vidas futuras. Si esto que he dicho antes, esta vida, ahora vidas futuras. ¿Cómo consigo que en la próxima vida, porque en general no va a ser fácil, no creo que esta vida, casi ninguno de nosotros llegaremos a la iluminación en esta vida, entonces yo quiero continuar teniendo bodhicitta, vidas futuras, no quiero terminar con esto, no quiero que termine. Bueno, pues aquí, para evitar que se deteriore, tenemos lo que se llama abandonar los 4 dharmas negativos. Se llama así, abandonar los 4 dharmas negativos. La primera es confundir deliberadamente a nuestro maestro, en el caso de los monjes, al abad del monasterio o a otros seres superiores. Es decir, a personas que te pueden guiar, que te pueden ayudar, no nos conviene engañarles, porque entonces no nos pueden guiar. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que abandonar. Otra cosa que tenemos que abandonar es desalentar a practicar acciones virtuosas. Si alguien está haciendo algo positivo, desalentarle, desanimarle. O hacer que alguien se arrepiente de algo positivo que ha hecho. Vemos que alguien ha sido generoso y, ¿por qué le das a esa persona? Eres tonto, ¿no? Bueno, pues evitar eso, abandonar eso. El tercer punto, abandonar es criticar o acusar a un bodhisattva por enfado. Es que esto es muy serio. Criticar a un bodhisattva. Un bodhisattva es alguien muy... Bueno, solo tenemos que ver lo que nos cuesta a nosotros ser un bodhisattva, el trabajo que cuesta, ¿no? Entonces, cuando alguien es un bodhisattva, criticarle, no significa que los bodhisattvas sean perfectos, hagan todo bien. Hay cosas que hacen mal a veces, ¿no? Depende del estadio. Pero tenemos que tener cuidado, ¿no? De no enfadarnos con un bodhisattva. Y el cuarto punto es la hipocresía, que es aparentar que tienes unas cualidades que no tienes. Actúas de una forma falsa, haciéndote, no sé, pasar, pues eso, que eres muy bueno, que eres muy generoso, que estás muy evolucionado. Bueno, pues esas 4 cosas hay que abandonarlas si queremos que la bodhicitta no degenere. Y luego hay 4 cosas que hay que practicar. Y la primera cosa es dejar de mentir a cualquier ser sintiente, aunque sea en broma, incluso a una costa de tu vida. Antes decíamos que tenemos que dejar de mentir o confundir a los maestros, y aquí la práctica es intenta no mentir a nadie, ¿sí? Ni siquiera en broma. Lo siguiente es ser honesto, claro y directo con todos los seres. Si antes hemos dicho que el problema era ser un hipócrita, aquí lo que dice es la actitud, es ser honesto y claro con los demás, ser muy sincero, muy directo. El tercer punto es considerar a los bodhisattvas como maestros y tratarlos con respeto. ¿No? Antes hemos dicho que el peligro de criticar a un bodhisattva. Entonces, los maestros, como maestro, aquí la palabra maestro significa, el bodhisattva es un ejemplo. Nosotros no somos bodhisattvas. Entonces, cuando veo un bodhisattva, tengo que considerarlo como un modelo, como un ejemplo al que seguir. Esta es la forma mejor de evolucionar, tenerlo, ¿no? Entonces, como aquí dice, ¿no? Como no sabemos quién es un bodhisattva,
tratamos de respetar a todos los seres. Y por último, dice, el último punto es directa o indirectamente animar a quienes dependen de ti a buscar la iluminación completa. Es que esto va eso contrarresta ese pensamiento, ¿no? Cuando desanimas a alguien que está haciendo algo positivo, le haces que se arrepienta. Pues aquí continuamente la práctica es alentar a los demás, la gente que depende de ti o que te respeta, a que busquen la iluminación. No es a que sean budistas, no, tienes que hacerte budista, no. Busca la iluminación, trata de evolucionar, trata de desarrollar compasión, sabiduría. Es lo que más te va a ayudar. Bueno, esto es la bodhicitta de aspiración, ¿de acuerdo? Entonces ahora la bodhicitta comprometida también tiene dos. Hay dos tipos. La mera bodhicitta comprometida y lo que se llama el voto comprometido o el voto del bodhisattva. Entonces la bodhicitta comprometida es cuando nosotros queremos ayudar a los demás, nos comprometemos en practicar algo, hacemos cosas, ¿sí? Estamos haciendo el viaje. Y entonces la más, digamos, lo más firme, lo más sí, comprometido es tomar el voto, lo que llama el voto de bodhisattva, el voto comprometido. Y tomar un voto significa aceptar, abstenerse de lo que hay que abstenerse. Se dice así, aceptar, abstenerse de lo que hay que abstenerse, es decir, aceptar, abstenerse de ciertas conductas. ¿Cuáles son esas conductas? Pues hablamos de 18, se llaman los votos de bodhisattva, que son 18 caídas raíces. Hay 18 cosas fundamentales que voy a dejar de hacer, que voy a abstenerme de hacer. Y luego hay 46 faltas secundarias. Hay 46 cosas que no voy a hacer nunca más. ¿Sí? Eso es el voto comprometido. Entonces, cuando tengo el voto comprometido, en realidad esas 18 caídas y esas 46 faltas, en la práctica significa practicar, poner en práctica, actuar, practicando las 6 perfecciones. La generosidad, la ética, la paciencia, el entusiasmo, concentración, sabiduría. Entonces nosotros no simplemente lo hacemos, que nos comprometemos con un voto. No puedo dejar de hacer esto, no puedo hacer esto de ninguna manera. ¿Sí? Ese es el voto. El voto me dice esto no se puede hacer. Entonces, lógicamente, nadie nos obliga a tomar los votos bodhisattva, pero hay algo que uno decide. Quiero comprometerme hasta tal punto con la bodhicitta, con ayudar a los demás. Entonces tomo el voto. Y tomar los votos realmente nos define cuál es la práctica. Nos deja claro, el voto en realidad no es una represión, a veces se entiende como una restricción, como algo que nos reprime. Al contrario, me define cuál es la práctica, porque a veces estamos muy confusos, a veces estamos muy... A ver, nuestra mente todos sabemos cómo está, ¿no? Entonces los votos me dicen, no, esto no es la práctica, esto no puedes hacerlo. Si quieres llegar a la iluminación, si quieres hablar de los demás, esto no lo hagas. Y esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco. Son cosas lógicas, no son... ¿Sí? Bueno, entonces, para tomar este voto de comprometido, ¿no? Pero también la bodhicitta comprometida, estas dos bodhicittas, para hacerlo hay que hacerlo con un ritual también, ¿sí? También con una ceremonia, visualizando a los maestros y entonces hacemos una oración. Bueno, el ritual lo explica, una de las formas de hacerlo lo explica luego Shantideva. En el capítulo 3, todavía no hemos llegado ahí, en el capítulo 3, las estrofas 23 y 24 son el ritual para tomar los votos de bodhisattva o para comprometernos con la bodhicitta comprometida. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos el ritual pensando en la bodhicitta comprometida, eso es lo que generamos. Cuando hacemos el mismo ritual pensando en tomar los votos de bodhisattva, ¿sí? Eso es lo que tomamos. ¿De acuerdo? Pero el ritual, dice la enseñanza, es el mismo. No cambia. Y luego veremos, ¿no? En el capítulo segundo y tercero, estamos en el primer capítulo, ¿no? El capítulo segundo y tercero es toda la práctica que nos ayuda a llegar al ritual y a tomar
la bodhicitta, el compromiso de la bodhicitta. Eso es lo que consiste el capítulo 2 y 3, todo lo que se llama la práctica de las 7 ramas. Nosotros vamos a purificar la mente, vamos a generar energía positiva, ¿no? Y entonces llega un momento que decidimos comprometernos con el camino del Bodhisattva. Entonces, resumiendo, tenemos la aspiración, ¿sí?, que es el simple deseo de alcanzar la iluminación por todos los seres. Aquí no hay práctica, aquí no hacemos nada. Es el simple deseo, ¿sí? La bodhicitta comprometida es cuando sí hacemos algo. Tengo el deseo de ayudar, pero estoy haciendo continuamente cosas para conseguirlo. Pero cuando esa mente comprometida, esa bodhicitta, no solamente hago cosas, sino que además me abstengo de cometer ciertas acciones, de realizar ciertas acciones, que son los votos, entonces tengo los votos de bodhisattva. Bueno, entonces tenemos a continuación, el siguiente estrofa. Estamos en la estrofa 17. Aquí hay 3 estrofas, la 17, 18 y 19, que habla de los beneficios específicos de estas 2 bodhicittas. Entonces ahí podemos pensar que la bodhicitta de aspiración, la aspiración no tiene mucho valor. Sin embargo, lo que aquí nos va a decir es que es algo también que tiene muchísimo valor, como he dicho antes, genera muchísima energía positiva. Entonces la estrofa 17 dice: aunque surjan grandes frutos, aún en el samsara recurrente, del anhelo por la bodhicitta de aspiración, la fuerza positiva no se acumula sin interrupción, como lo hace con un anhelo por la bodhicitta comprometida. Entonces, aquí podemos dividir esta estrofa en 2 partes. Dice: aunque surjan grandes frutos del anhelo de la bodhicitta de aspiración, es decir, solo la bodhicitta de aspiración produce muchísimos frutos, nos trae muchísimos beneficios. La bodhicitta comprometida es mucho más. Y voy a explicar por qué, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos que se ponen, ¿no? Cuando tenemos la aspiración de bodhicitta, hay un sutra que se llama el Sutra de la Liberación, de Maitreya, dice: un pequeño diamante es mucho más valioso que el oro o la plata. Lo mismo, la aspiración de bodhicitta es mucho más valiosa que una persona que ha llegado a la liberación de al estado de arhat, de un oyente o un realizador solitario. ¿Sí? Otro ejemplo que pone en el sutra es, en una corte, por lo menos antiguamente, el hijo del rey es más valioso, tiene más valor, es más importante que los sirvientes, que los ayudantes del rey, porque su destino es ser el sucesor. Lo mismo, la aspiración de bodhicitta es mucho más valiosa que cualquier otra realización inferior de cómo liberarse del samsara, llegar al nirvana. Y el último ejemplo, dice, hay un ave que se llama la garuda, es una ave mitológica, el garuda, que es un ave muy poderoso. Y dice, el polluelo del ave garuda es mucho más valioso que todos los demás pájaros, es más poderoso que los demás, porque tiene ya cuando nace ese polluelo tiene mucho más fuerza, mucha más agudeza visual que otros pájaros. Lo mismo, cuando tenemos la aspiración, eso es mucho más valioso que otras cualidades. Entonces, como he dicho antes, ¿no? En cualquier situación, solamente desear, ya estamos generando muchísima energía positiva, muchísima, solamente desear que ojalá llegue a la iluminación para ayudar a los demás. ¿Sí? Entonces sería bueno entrenarnos o recordar ese pensamiento. Y luego tenemos los beneficios de la mente comprometida. ¿No? Entonces dice, fijaros, en la segunda parte de la estrofa dice: la fuerza positiva en la bodhicitta de aspiración no se acumula sin interrupción, pero en la bodhicitta comprometida sí. Es decir, cuando nosotros tenemos la bodhicitta comprometida, cuando actuamos y estamos haciendo cosas para llegar a la iluminación, los beneficios no terminan nunca. ¿Por qué? Porque la aspiración es a la iluminación. Desde el momento que tenemos la bodhicitta comprometida, o tomamos el voto de bodhisattva, cualquier cosa que hacemos, los beneficios generan beneficios sin fin, no terminan nunca. Cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa, enciendo una vela a un Buda o a una iglesia, da igual, con bodhicitta. Pongo una vela al Cristo de la salud con bodhicitta. Genera
infinitos méritos, no terminan nunca. ¿Por qué? Porque yo, hasta que no llego a la iluminación, voy a llegar a la iluminación. ¿Sí? Es que esa es la gran diferencia entre los dos, ¿no? Bueno, pues dice la estrofa 18, tan pronto como alguien se sujete perfectamente a esa mente, con el pensamiento de nunca arrepentirse de liberar totalmente a los infinitos reinos de los seres ilimitados, desde ese momento en adelante, ya sea dormido o incluso descuidado, brota una progresión de fuerza positiva sin interrupción igual al espacio. Así que continuamente, aunque estemos durmiendo, ¿no? Aunque estemos, da igual, paseando, distraídos, al tener el voto del Bodhisattva estamos generando energía positiva, continuamente, no termina. El voto está dentro de nosotros. Cualquier cosa que hacemos crece y crece y crece sin fin. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Y, a ver, sería importante intentar esta semana meditar en esto. A ver, y meditar ahora. Si nosotros pensamos, bueno, ya cuando acabe el libro, cuando ya empezaré a meditar, no va a ocurrir nunca. Siempre tenemos cosas que hacer, ¿no? Entonces aprovechamos que estamos estudiando esto. Seguramente todos tenéis otras actividades, yo a lo mejor estudiando otras cosas. Pero al menos un rato cada día, ¿no? Esto que hemos visto, ¿no? Intentar generar cada día, meditar en los beneficios de la bodhicitta, que es lo que estamos estudiando ahora. Cada día un poquito. Hasta darnos cuenta de lo importante, la suerte que tenemos. Eso sería lo ideal, ¿no? Como que no se quede solo la teoría, a ver lo que dice Shantideva o la curiosidad. Así que nos quedamos aquí, estamos el próximo día en la estrofa número 20 y yo creo que nada más. Así que gracias. Bueno, tenemos que hacer un día un rato de preguntas, pero voy a ver cómo lo hago, cómo lo organizo, ¿de acuerdo? Y hablamos, ¿vale? Bueno, una semana. Vamos a hacer la dedicación. A ver. Es que nos damos cuenta, solo haber estudiado esto, escuchar esto, hemos creado mucha energía positiva. Entonces pensamos, ¿no? Dedico cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma de las escrituras y el conocimiento y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los Tathagatas y Bodhisattvas de los 3 tiempos. Entonces la ofrenda del mandala a los maestros, esta tierra ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes del sol y la luna, la imagino como una tierra búdica y la ofrezco que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Que la preciosa bodhicitta suprema que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decaiga, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa visión del vacío que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decaiga, sino que aumente más y más.